contenidos. Y la escuela, en términos de su función social, y la escuela pública como espacio de este colectivo común, como una institución de la sociedad civil, debe fundamentalmente socializar el conocimiento históricamente producido, el conocimiento como derecho de todos, y debe además continuar comprometiéndose con un proceso de socialización de las jóvenes generaciones, para que estas jóvenes generaciones se socialicen y se comprometan con lo público, insisto, con lo que es común, con aquellos asuntos que producen y reproducen la vida de todos, las condiciones materiales y simbólicas. Tiene la responsabilidad de comprometer a las jóvenes generaciones en la formación de la ciudadanía social. Hay que construir. Este es un viejo mandato de la escuela que ha generado las mejores tradiciones de la educación pública en este país. Cuando en 1882 se discutía el papel del Estado y la necesidad de organizar la escuela pública, se identificaba claramente a la escuela pública como una necesidad social, como una necesidad del conjunto de la sociedad. Intervenciones en el Congreso Pedagógico de 1882, como la intervención de Grusat, en ese entonces rector del Colegio Nacional de Tucumán, indicaba que había que formar al joven que se sentaba en la banca del escolar en aras de construir al futuro elector que pudiera contribuir a la grandeza, al orden y al progreso de la nación argentina. Pedagogos de principios del siglo XX insistían en la necesidad de la escuela pública como espacio de la política entendida como espacio de ciudadanía. Y Dewey, por ejemplo, que decía hacer de cada escuela una república. Hacer de cada escuela una república, es decir, comprometer a las jóvenes generaciones en procesos de formación que vayan co-constituyendo esta ciudadanía social que tiene que asumir la tarea de generar bienestar. Y además la política es la escuela y la escuela es la política, porque la escuela y la política están profundamente comprometidas con la acción humana, con la intervención humana, fundamentalmente interpretándose e interpretando a los otros como sujetos políticos, esto es, portadores de derechos y obligaciones ciudadanas. Escuela es la institución que realiza el derecho a educar que tienen los ciudadanos. Al hacerlo, asume el compromiso de darle sentido a la educación que imparte. Y tengo derecho a adquirir conocimientos que me vinculen con los desarrollos científicos tecnológicos, con las discusiones científicas tecnológicas, con los debates actuales, pero también que me vincule en íntima relación con el mundo de lo social y de lo político, que no es sino la expresión material y simbólica de donde se dan esos debates, esos desarrollos de conocimiento. La institución prevista por el Estado para dar cumplimiento al derecho, no al servicio, sino al derecho a la educación que todos los habitantes de este territorio tienen. Entonces me parece que su accionar es, en este sentido, eminentemente un accionar político, no político partidario, que esto es muy otra cosa, pero sí político en el sentido de desarrollar acciones que ayuden a conformar una identidad ciudadana, que permitan que quienes concurren a la escuela en cualquiera de sus niveles sean conocedores de lo que son sus derechos, de las vías de demandar la exigencia de esos derechos, de ver cómo pueden ser modificados los instrumentos legales, etc. Todo esto configura evidentemente una acción política, pero no una acción político-partidaria. Los alumnos acuden a la escuela pertrechados de las experiencias de la vida cotidiana, la propia, la de sus padres, familias y vecinos.
por sobre todo espacio de acumulación de saberes prácticos, de experiencias históricas, sociales y políticas, que representan la fuente en la que la escuela puede alimentarse para enriquecer y dar consistencia a la reconstrucción del conocimiento acumulado socialmente. Lo social, lo político, la complejidad de la realidad, hay que hacerlo objeto de conocimiento. Todo proceso de comunicación del conocimiento, de construcción del conocimiento, tiene que ser visto como un proceso de multiplicidad de relaciones. La escuela es un espacio de conocimiento, es un espacio de intervención pedagógica, es un espacio de intervenir, estar entre la teoría y la práctica. Es decir, el discurso acerca de lo social, las condiciones materiales y simbólicas de vida de la sociedad deben ser contenidos en la escuela. Es decir, para poder hacerlos objeto de conocimiento y por lo tanto trascender lo aparente, la ilusión, lo real aparenta ser, para poder decodificar, describir, explicar y comprender y animar a que cada uno de nuestros chicos construya con autonomía y en diálogo con los otros su propio discurso acerca de lo social. Que no se quede sin voz. Yo quisiera saber qué niño vive en una suerte de globo, qué niño no ve la realidad en la calle y no se sienta con su familia y ve televisión, por ejemplo. ¿Qué niño no intercambia información con sus compañeros? Y estoy pensando en la información mínima de ¿por qué no vino fulanito? Porque está enfermo. ¿Y qué le pasó a este tipo de información? Y el niño dándose cuenta de lo que ocurre con alguno de sus compañeros y por qué ocurre eso de esta manera. Y cuáles son los derechos, porque la escuela se los hace conocer, porque esa es parte de su tarea, de los niños que no están siendo respetados o están siendo escamoteados o procuran ser distorsionados. Entonces me parece que es una falsa ilusión que trabaja con un caballero inexistente, que es el niño puesto fuera de una realidad y preservado, como si se tratara de ponerle un barbijo para que la realidad no llegue a él. Esto es absolutamente imposible, es irreal y configura o ayuda a configurar finalmente, aunque parezca mentira, hasta causas de fracaso escolar. Los discursos políticos son discursos que circulan en la realidad en la que se mueve el niño. Una cosa es hacer adoctrinamiento con el discurso de un político y otra cosa es ayudar a analizar para que se conforme una opinión. El niño no es un adulto en miniatura y estamos cansados de decir esto. Y tampoco tiene un momento, como quien dice, a los 12 años ya puede opinar acerca de. Las opiniones se van configurando de distintas maneras a lo largo de la vida del sujeto. Y el niño de primer grado puede opinar acerca de si estuvo bien o mal que voltearan un árbol de la plaza que era añoso y no estaba enfermo, con los argumentos que le son propios, y el docente puede ayudarlo a conformar esos argumentos para que den una opinión razonable para la edad que tiene el niño en primer grado. De la misma manera, si lo que llevan, porque muchas veces son los propios niños los que llegan a la escuela. Yo recuerdo hace tantos años chicos entrando a una escuela cantando consignas propias de una campaña electoral. Y la maestra analizando que eso era una consigna, que era un lema, que qué valor tiene un lema, que para qué se usa un lema, etcétera, etcétera. Que la escuela tiene además la responsabilidad de transformarse en una institución de debate.
lo público es espacio de crítica y de acción. Y cuando hablo de crítica, hablo de interpretar en toda su complejidad la dinámica de lo social y las contradicciones de lo social. No hablo de criticar ejercer la crítica y la acción. Yo tengo que comprometer, aún desde el jardín de infantes, a los niños con la posibilidad de construir y construirse colectivamente en un proceso de socialización ciudadana. Y aquí entonces es el aprendizaje de los valores y es el aprendizaje de la ética ciudadana. Los trabajadores de la educación hacen política. El maestro, a mi criterio, es un intelectual, es un trabajador de la educación y es un sujeto político, como maestro y como ciudadano. Y es un sujeto político porque tiene la obligación de comprometer a las jóvenes generaciones sobre las cuales él tiene una responsabilidad y un compromiso ético con la propia posibilidad de ser sujetos activos de la sociedad de la cual forman parte. El maestro está comprometido con la producción y reproducción, insisto en esto, del mundo común de cosas. Y ese mundo común de cosas es la política y es lo público. Como uno sostiene reiteradamente, la escuela tiene parte en la formación del ciudadano. Un ciudadano fuera del ámbito de la política, un ciudadano sin las argumentaciones políticas, no se puede conformar. Y me trae, lamentablemente uno ya ha vivido bastante y conserva buena memoria, y me trae recuerdos de esa persecución al término política propia de la época del terrorismo de Estado. No puede pasarnos desapercibida una sociedad profundamente dividida entre quienes tienen mucho y los que no tienen nada. La escuela no disimula esa circunstancia. Antes bien, su tarea es conocer la realidad aproximándose de la manera más rigurosa a las causas que producen una distribución tan injusta de las oportunidades. Los alumnos que se forman como ciudadanos en las escuelas lo son para aspirar a conquistar condiciones de igualdad y libertad para todos. La escuela pública justifica su existencia precisamente porque tiene esos propósitos y trata de realizarlos a través del conocimiento. La literatura le dio la oportunidad a los niños hace ya mucho tiempo de revelar la verdad que esconden las apariencias, anunciando que el rey está desnudo. La escuela y los docentes, como actores inmediatos, encarnan cuando pueden esta tarea original de un modo sistemático y planificado. Nada más deseable que un niño crítico, pero qué molesto. Querer descubrir la trama oculta de la realidad es una tarea de la educación. Desatar esa trama y denunciarla es la consecuencia de aproximarse a esos descubrimientos poniéndolos a disposición de la voluntad de valor que niños y jóvenes conservan y cultivan naturalmente.